y hermanos, el Señor les bendice nuevamente. Continuamos con esta preciosa semana en la cual el Señor nos presta la vida. Damos gracias a Dios porque hasta aquí ha estado con nosotros. Y bueno, pues recordemos el tema general es la resurrección de Jesucristo y la esperanza cristiana. Gloria al Señor. Y hoy es miércoles 7 de abril del 2021 y el tema se llama el asombroso crecimiento del cristianismo primitivo. Y hermanos, es un tema muy interesante. Le dejamos el tiempo al pastor. Muchos de los apologistas que nos hablan de la resurrección de Jesucristo han tratado de encontrar una prueba de la resurrección de Jesucristo en el crecimiento exponencial del cristianismo primitivo en los siglos del 1 al 4. La verdad es que es una visión triunfalista. El cristianismo no se reprodujo tan exponencialmente como quisiéramos creer. Sí se reprodujo con un índice ligeramente superior al de la población. Lo asombroso no fue exactamente eso. Escuchemos el testimonio de un testigo ocular, alguien que vio cómo estaba sucediendo eso. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, ya vimos que la primera carta a los Corintios es de 20 años después de la resurrección de Jesús, y nos puede dar una idea de qué estaba ocurriendo en el cristianismo primitivo. Dice 1 Corintios 1, 26 al 29 estas palabras. Pues mirad, hermanos, nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nada más imparcial que este testimonio de Pablo. Le está diciendo a los cristianos, miren, ustedes no son muchos, ni son ricos, ni son nobles, ni son sabios. Son gente despreciable, gente vil, gente débil, que es a lo que Dios escogió para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los poderosos. Es decir, el cristianismo ni creció exponencialmente ni conquistó a las clases dirigentes de la época. Lo que hizo fuerte al cristianismo no fue ni su densidad demográfica, ni la importancia que adquirieron los cristianos de la época. Es cierto que en las comunidades cristianas había gente culta, preparada, había gente mediana y predominaban la gente que no tenía nada, inclusive muchos esclavos. La carta del apóstol Pablo a Filemón da testimonio de cómo un esclavo, como muchos esclavos de su época, se acogieron al cristianismo como una ventana de libertad, en una época en que no había forma de encontrar la libertad de otra manera. ¿Qué fue entonces lo que hizo que el cristianismo en 3 siglos pasara de ser un grupo de gente marginada a ser un grupo que conquista no solamente su libertad y su derecho a ser, sino que llega a ser declarada la fe del Estado? Básicamente lo que fue su fidelidad. En una etapa en la que fueron perseguidos de manera encarnizada por el Estado romano, en una etapa en que la sociedad misma los veía como el grupo más ignorante que podía haber,
hasta que surgieron los apologistas que empezaron a expresar que el cristianismo era una fe respetable filosóficamente hablando. Pero para los paganos cultos, el cristianismo era una manera de creer de gente bárbara. Pero, ¿qué fue lo que el cristianismo hizo que se mantuviera en pie? Su predicación sobre la resurrección de Cristo. Cristo se convirtió en el centro de la predicación cristiana. La comunidad cristiana rompió con la comunidad judía, se hizo autónoma y se fue a predicar el evangelio a todas las personas. Ya no nada más al pueblo elegido, ya no nada más al pueblo descendiente de Abraham, sino ahora a toda la humanidad. La universalidad de la gracia fue comprendida y predicada. Y la universalidad de la gracia hizo que los cristianos fueran gente capaz de mantenerse en su fe en medio de la persecución. Ya para el siglo II, III, cuando se reunían los grandes líderes cristianos, los obispos de la época, en lugar de llegar y decir, este es mi credencial, soy el obispo de tal parte, ellos agarraban, abrían sus ropas y enseñaban, miren, esto me lo hicieron en la persecución fulana, esto me lo hicieron en la otra persecución, y bueno, esta mano me la quitaron en la otra persecución. Llevaban en su cuerpo las marcas de su fidelidad. Amén. Por las torturas sufridas. Y a pesar de eso, se mantenían firmes en la fe. El cristianismo de esa época, como el cristianismo real, genuino de todas las épocas, siempre se ha distinguido por su fidelidad. Pero es importante subrayar esto y que quede bien subrayado. Una fidelidad no fanática. Ningún cristiano genuino es fanático. El cristianismo como fenómeno fanático es el caso de los infiltrados por Satanás en la iglesia para hacerlo impresentable a los ojos del mundo. Ningún cristiano genuino es fanático. Los fanáticos son aquellos que se creen ultracristianos y no lo son realmente. De tal manera que los cristianos de esa época supieron convivir con el paganismo de la época. Y aunque denunciaban sus perversidades, porque además tenemos que ser honestos, no podemos mentir por no herir al prójimo, y aunque denunciaron las atrocidades del paganismo, pero nunca cultivaron actitudes intolerantes. Ojo, los genuinos cristianos. Dice Pablo al escribir a los corintios, no son ustedes muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Decía un filósofo, si quieres cambiar el mundo, no olvides que eres parte de lo que hay que cambiar. Los cristianos se pudieron arrojar a cambiar el mundo porque ellos ya habían cambiado. Y solamente se trataba de introducir ese cambio que ellos habían experimentado al contacto con el resucitado. La resurrección de Jesucristo, más que doctrina, más que dogma de fe, más que enseñanza bíblica, es la experiencia de encontrarse con el resucitado, como lo hizo Pablo en el camino a Damasco, y recibir de él el desafío a resucitar uno mismo, a nacer otra vez. El mismo Señor en su ministerio le decía a sus discípulos, es necesario que nazcas otra vez.
Y aunque alguien se hubiera quedado desconcertado preguntando, ¿y eso cómo se hace? Jesús volvió a remarcar, lo que es el nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y con eso remarcaba la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual que solamente el resucitado puede ayudarnos a empezar a resucitar, a ser una nueva persona. Solamente quien ha cambiado puede buscar el cambio. De otra manera es parte de lo que hay que cambiar. ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas cambiar? ¿Te gusta como eres? ¿Te está yendo a bien así como eres? Sumido en las drogas y en las drogas, sumido en el vicio, en el egoísmo, ahogándote en tu propia maldad. No quieres cambiar. Necesitas resucitar. Y hoy Cristo ha resucitado, y ha resucitado para ayudarte a resucitar de tus propias cenizas. Para acabar con ese matrimonio que ya no te satisface, no desintegrando a tu familia, sino transformándolo en un oasis de tu amor y de tu presencia, de la presencia de Dios en tu vida. Cristo ha resucitado para que también nosotros resucitemos de nuestras pequeñas muertes. Oramos. Bendito Padre Celestial, nuevamente, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hoy hemos escuchado que hablas a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque de lo vil tomaste, Señor, para hacer una transformación. Gracias, Señor, porque a los pobres es anunciada la buena noticia. Jesús ha resucitado. Y ahora, bendito Señor, nos ponemos en tus manos. Pedimos, Padre Celestial, que tu pueblo sea un faro de luz en medio de las tinieblas. Permite, Señor, que al haber sido nuevas personas, al haber sido transformados, al haber nacido de nuevo, podamos ver el mundo como tú lo ves, Padre Celestial, y sentir como tú sientes, mi Dios. Que podamos amar a nuestro prójimo, que podamos despojarnos de nosotros mismos para ayudar, para apoyar, para decirle al otro, Jesús ha resucitado. No estás muerto, tú estás vivo y tienes una vida plena en Jesús. En Él hay esperanza. No importa cuál sea tu problema, Jesús tiene la solución. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos alienta a seguir adelante en medio de todas las cosas que estemos viviendo. Gracias, Señor, porque en tu nombre se levantan los enfermos, porque en tu nombre, Padre, se aclara y hay luz en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque en ti podemos experimentar el amor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Pero sobre todo, Señor, gracias por esa esperanza que traes a nuestra vida cotidiana. Permite, Señor, que cada miembro de familia en Cristo sea una persona que sea capaz de transmitir el amor y la esperanza, la misericordia, el perdón, y decir, vamos todos, vamos juntos con el Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque en lo personal he dicho tantas veces, Señor, no sé qué pasó que te fijaste en mí, yo no merezco nada. Pero saben, el amor de Dios es grande. Y nunca digas lo que yo digo, que no mereces, porque Dios te ama. Y nos ama infinitamente. Y Él quiere hacer grandes y maravillosas cosas en nuestra vida diaria. Quiero anunciarles el tema del día de mañana, jueves 8 de abril del 2021, año de gracia del Señor. El tema se llama Cristianismo y una sociedad más humana. También es un tema muy interesante, hermanos. No olvidemos el tema general, la resurrección de Jesucristo y la esperanza cristiana. Están cordialmente invitados, mis hermanos y hermanas, para el día de mañana. Y no olviden compartir este video
Compártalo, hermano. Compártalo, hermana. Delo a los hijos, a los primos, a los tíos, a la familia que está del otro lado de las fronteras. Mándele el video. Dios le bendice.